Hola a todos. Hoy es sábado, 9 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo Mark Sleboda está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Mark. Nima, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en Dialogue Works. Y Mark, sabemos lo que ha estado ocurriendo en las últimas 72 horas en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Las dos partes están luchando, básicamente, por el bloqueo impuesto por Estados Unidos, que va totalmente en contra del alto el fuego. En realidad, no hay alto el fuego. Ahora mismo, mientras hablamos, hay una especie de pausa, y ambas partes saben que esto puede estallar en una hora, en un día, en 2 días, en una semana. Nadie sabe cuándo toda esta situación va a desencadenar una nueva gran guerra, una nueva ronda de combates. Pero lo que ha pasado en las últimas 48 horas ha sido una especie de enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, porque Estados Unidos atacó 2 de esos petroleros que se suponía que debían llegar a los puertos iraníes. Y según lo que hemos sabido por parte iraní, ellos dijeron que alcanzaron a 2 de los 3 destructores en la región, cerca del Golfo Pérsico. Desde el lado de Estados Unidos, afirmaron que nada de eso ha ocurrido. El propio Donald Trump no mencionó nada al respecto. Dijo que no había pasado nada con los destructores. Pero según ellos, habían alcanzado 7 lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz. Hoy hablé con el profesor Miranda, y él me dijo que no golpearon ninguna de esas lanchas rápidas, que en realidad alcanzaron algunas embarcaciones civiles, porque cuando atacas las lanchas rápidas, matas al personal militar. Y eso en Irán es muy complicado, porque cuando mueren, son considerados mártires, y no se puede ocultar. No es fácil ocultar al hombre que murió en una operación en este tipo de enfrentamiento. Y hace unos momentos hemos visto que ha salido este video. Como se puede ver, una de esas lanchas rápidas sigue al destructor estadounidense que se está alejando. Y el hombre que habla en el video dice algo así como: sí, adelante, huid. Aquí está la cuna de la tierra y la tierra de los iraníes. Aquí hay un pedazo del Islam. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Los dos bandos se están combatiendo, cada uno con su propia retórica. Han tomado sus decisiones, pero parece que, ¿cómo ves tú este bloqueo a largo plazo? Sin duda nos dirigimos hacia algún tipo de escalada. ¿Cuál es tu interpretación, tu opinión? ¿Qué piensas de todo esto? Vale, entonces primero, volvamos un poco atrás. Veamos el panorama general para tener algo de contexto y entender qué está pasando. En gran medida, al menos comparado con el conflicto anterior, hasta los 2 días de enfrentamientos navales de esta semana, el alto el fuego, al menos entre Estados Unidos, Israel e Irán, se ha mantenido en buena parte, ¿no? Desde luego, si lo comparamos con la escala y la intensidad del conflicto anterior. Ahora bien, eso no dice nada de lo que está ocurriendo en el Líbano, donde Israel continúa su guerra genocida y la limpieza étnica del pueblo libanés del sur del país, el sur del Líbano de población chií, de forma literal y bastante abierta. Y esto incluso se ha reconocido en las páginas de The New York Times al describir cómo están arrasando por completo todas las ciudades, pueblos y aldeas del sur del Líbano. No queda nada. Lo que The New York Times llama la solución Gaza, que sí, es un genocidio, continúa ahora en el Líbano. El supuesto alto el fuego acordado allí no tiene en realidad nada que ver con Hezbollah. Es un acuerdo entre el gobierno títere de Joseph Aoun y los israelíes. Y en este momento, los estadounidenses están haciendo todo lo posible junto con los israelíes para presionar al ejército libanés, que digamos, no está preparado para enfrentarse directamente a Hezbollah, intentando en esencia reavivar el conflicto civil, la guerra civil en el Líbano. Mientras tanto, Hezbollah está librando una guerra de guerrillas, básicamente una guerra de desgaste en el sur del país contra Israel. Y están haciendo un uso táctico muy bueno, muy mejorado, de drones, especialmente de drones FPV.
use of drones, of FPV drones in particular, and even more particular, they've been using fiber optic Y FPV. más concretamente, han estado usando drones FPV con fibra óptica, que son inmunes a la guerra electrónica y que Rusia ha desarrollado y utilizado ampliamente en el conflicto de Ucrania. ¿Y cómo los ha conseguido Hezbollah? Bueno, no tenemos pruebas para afirmarlo, pero está claro que los rusos han estado proporcionando asistencia con drones a los iraníes. Y han sido los iraníes quienes han ofrecido algún tipo de ayuda con drones, algo que realmente puede usarse en el campo de batalla. ¿A Hezbollah? A mí me parece un escenario bastante probable, aunque solo sea una especulación. Pero los canales de Telegram están llenos de videos de impactos sobre tanques Merkava y cosas por el estilo, y la prensa israelí se está quejando de ello. Había una foto estupenda que incluí ayer en mi propio video de resumen semanal en mi canal. Weekend review video on my own channel yesterday. It is the last moment, the last Es el último momento, la última imagen de un conductor israelí de una excavadora, un bulldozer, que estaba trabajando, nivelando uno de los asentamientos chiíes en el sur del Líbano. Y por casualidad, levantó la vista. En su cara se ve esa mezcla de sorpresa y horror, captada por el dron kamikaze que estaba a punto de acabar con su vida. Y cuando estás literalmente cometiendo, digamos, el acto material de un genocidio, que es lo que supone arrasar todos los edificios, las casas, los hogares y todo lo que pertenece a la gente de esa tierra, pues no, ninguna simpatía. Ninguna, ni un poco. Eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Esa situación no ha cambiado en el Líbano, pero en general el alto el fuego más amplio se ha mantenido. Y así entramos en una nueva fase de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. the US-Israeli war on Iran. Exacto. The war isn't over, but the kinetic aspect. La guerra no ha terminado, pero la parte más activa, al menos en lo que respecta a Irán, quedó en pausa y entramos en una fase geoeconómica. Hay quien la ha llamado bloqueos enfrentados. Bien, eso es cierto, pero yo prefiero verlo como un juego geoeconómico de gallina. ¿Sabes a qué me refiero con gallina? Are you familiar with chicken? It's a Yeah, this is an Americana thing, right? So imagine. Sí, esto es algo muy americano, ¿verdad? Imagina a Irán y a Estados Unidos como dos adolescentes llenos de testosterona, acelerados, ¿vale? Los dos van en sus coches deportivos, ¿sí? Son velocistas, y al caer la bandera o lo que sea, los dos salen disparados hacia un acantilado que da al mar. El juego consiste en ver cuál de los dos parpadea primero y gira el volante para no lanzarse por el precipicio. Exacto. Y eso es básicamente lo que está pasando. Irán, por supuesto, conduce su propia economía. Trump, en cambio, está manejando los mercados energéticos globales y la economía mundial, por el uso estratégico que hace Irán de su control del estrecho de Hormuz y por los daños económicos que causa a los estados del Golfo aliados de Estados Unidos, donde hay bases militares estadounidenses. U.S. client states with U.S. military bases, and it is. Y es que Irán tiene una capacidad limitada para golpear directamente a Estados Unidos. Más allá de esas bases militares, claro, que incluso los medios occidentales ya han reconocido que están repartidas por todo Oriente Medio. Así que de forma asimétrica, están atacando la economía global, ¿no? Lo hacen yendo a por el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del tráfico energético, pero también fertilizantes, helio, aluminio. Todos esos productos que antes cruzaban el estrecho de Hormuz y que ahora Irán bloquea de manera selectiva. Dejan pasar a quien quieren y han establecido sus propias normas, peajes y demás. Y es importante saber que el estrecho de Hormuz no son aguas internacionales, ¿de acuerdo? Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está demasiado cerca de Irán. Es muy estrecho entre Irán y Omán, ¿verdad? Omán a un lado, Irán al otro, pero aún así no hay aguas internacionales. Así que cualquier declaración de Rubio sobre el paso internacional es un poco confusa, porque según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aunque es cierto que ni Estados Unidos ni Irán son firmantes de esa convención, ambos en general
la han respetado hasta ahora. Pero según el derecho internacional y la propia Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, Irán sostiene que está siendo atacado y por tanto tiene derecho a tomar lo que se encuentre dentro de sus límites territoriales bajo su control para garantizar su propia seguridad mientras esté bajo ataque. While they're under attack, and that actually seems pretty legally plausible to me. Y la verdad, eso me parece bastante plausible desde el punto de vista legal. Pero no soy abogado internacional. En fin, ese es el argumento que ellos plantean. Así que tienes a estos dos contendientes lanzándose a toda velocidad hacia el precipicio. Y la cuestión es quién gana, quién sufre más daños o quién puede resistir mejor esos daños, también por las consecuencias económicas de estos bloqueos. De nuevo, el estrecho de Hormuz frente al intento de Estados Unidos. Su bloqueo o contrabloqueo es en teoría un bloqueo de los puertos iraníes, pero no se lleva a cabo desde la costa de Irán. Están al menos a unos 350 kilómetros, justo fuera del alcance de los misiles antibuque, frente a la costa iraní en la mayor parte de los casos. Y están llevando a cabo su bloqueo desde el mar de Omán, o incluso más lejos, en el Océano Índico, el estrecho de Malaca, y así sucesivamente. Entonces, con Irán, la cuestión principal es que tiene muchos países con los que comercia por tierra, ¿verdad? Rusia, el corredor norte-sur a través del mar Caspio. Pakistán ha abierto varias rutas de tránsito que atraviesan su territorio y llegan hasta China. Y de hecho, ya existen ferrocarriles entre China e Irán. Así que no es que vayan a morirse de hambre, ni que no puedan conseguir suministros. La gran pregunta es, ¿cómo sacar el petróleo, no? Porque sigue siendo una parte muy importante de la economía iraní, especialmente del presupuesto del gobierno. Y hasta ahora, en este conflicto, como Irán seguía sacando su propio petróleo y la administración Trump estaba desesperada por conseguir cualquier petróleo que llegara al mercado global, en realidad les ha ido bastante bien. Han sabido aprovechar la situación, mientras que los países árabes y también Irak, que es solo una víctima atrapada en medio de todo esto, han visto cómo sus economías sufrían enormemente. Así que la pregunta es, ¿cuánto petróleo está logrando sacar Irán a pesar del bloqueo estadounidense? ¿Y cuánto están usando dentro del país? Al principio, los analistas occidentales decían todo tipo de cosas absurdas, como que Trump prometía que en 3 días la economía iraní se paralizaría y que no tendrían dónde almacenar su petróleo. Tendrían que cerrar todos sus pozos de petróleo y todos estallarían, porque eso es exactamente lo que pasa. Sí, bueno, vale. Así que, 2 semanas después, aquí estamos. Y ahora, por fin, los grandes medios occidentales están empezando a cambiar su discurso. Y siendo justos, no solo yo, sino prácticamente todo el mundo en los medios alternativos lo decía desde el principio, que Irán puede resistir mucho más de lo que los medios occidentales estaban diciendo. Reuters publicó ayer mismo un artículo que cita de forma anónima a la inteligencia estadounidense, diciendo que los iraníes pueden aguantar durante meses, que pueden resistir el bloqueo de Estados Unidos. No sé si hace falta nada más. Así que, diga lo que diga Trump, ya sabemos que lo miramos más bien por el valor de entretenimiento. La inteligencia estadounidense dice que el bloqueo de Estados Unidos no sirve para nada. Y en cuanto a los barcos que logran pasar, según rastreadores independientes de petroleros, como Kepler, Irán ha conseguido hacer pasar decenas de buques a través del llamado bloqueo estadounidense, que en realidad es bastante poroso. Muchísimos más de los que han sido interceptados. Muchísimos más. Puede que solo un 10% hayan sido detenidos, y eso contando los que entran y salen. Así que la economía iraní, sí, puede que esté un poco más presionada, pero llevan años bajo máxima presión, con sanciones y de todo. Pueden soportar esta tensión. Para ellos, esto es una lucha existencial.
Trump ha prometido destruir la civilización iraní. Ha pedido un cambio de régimen, una rendición incondicional, bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra para que no puedan volver jamás. Todo eso forma parte de la retórica genocida que ha estado utilizando. Ellos tienen todo el interés en soportar un poco de daño económico con tal de sobrevivir. Mientras tanto, la economía global no pinta bien, y en Asia y en Estados Unidos, aliados en Asia como Japón y Corea del Sur, ya han empezado a racionar la gasolina. Hay una crisis mundial de combustible para aviones. Lufthansa, una aerolínea europea, canceló unas 20,000 rutas la última vez que lo comprobé. Y Spirit Airlines se fue a la quiebra. Y todo esto, en realidad, se espera que empiece a afectar a Europa con la misma fuerza con la que ya ha golpeado a Asia, que depende un poco más del petróleo que sale del estrecho de Hormuz, tanto petróleo como gas natural licuado. Se supone que Europa empezará a sufrirlo de verdad en las próximas semanas, y ya se está hablando de ello. Y sí, ahora mismo hay cierto miedo. Dicho esto, hemos llegado a un punto en el que el statu quo de este juego geoeconómico de gallina es antojado del precipicio Thukchuf Gross enfrentado es sostenible para Estados Unidos, ¿verdad? Saben que van a perder esa batalla, así que tienen que hacer algo. Y eso fue al principio de la semana, la Operación Libertad, marca registrada, ¿no? Libertad. Y era un intento, Proyecto Libertad, sí, Proyecto Libertad o como se llame, de intentar forzar la apertura del estrecho de Hormuz. No tanto de forma militar abierta, sino más bien psicológica, ¿verdad? Eso es lo que intentaban hacer. Primero anunciaron que iban a guiar barcos a través del estrecho de Hormuz, lo que ellos decían que eran barcos inocentes, neutrales, de terceros países, atrapados en el estrecho de Hormuz. Third-party ships stuck in the Strait of Hormuz, they were just going to get them out, and they're sure that's fine with Iran. They're sure Iran's cool with that, even though they're declaring it unilaterally. And just in case, we're not actually going to send our navy in to escort you out. We're going to be in the vicinity, right? You know, like this hemisphere, I guess. We're in the vicinity, so you don't have to be afraid. We're somewhere. Los petroleros y los buques de carga en el estrecho de Hormuz, lo que deberíais hacer es pisar a fondo, llevar el pedal hasta el suelo, pegaros a la costa de Omán y rezar para que no os alcancen. Si no chocáis con ninguna mina marina, probablemente lo conseguiréis. Eso fue lo que les dijeron. Así que, al principio, enviaron algunos barcos en dirección al estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, ya había 2 buques de transporte con bandera estadounidense dentro del estrecho. Eran barcos que normalmente se dedican a actividades comerciales, pero que también forman parte de la Reserva de Transporte Naval de Estados Unidos. Eso significa que pueden quedar bajo órdenes militares, ¿vale? De modo que, si el país necesita mover material, dispone de esa capacidad extra, esa reserva. Y básicamente les dijeron, vosotros vais a ser los conejillos de Indias. Vosotros vais a hacer la prueba. Así que, mientras todo eso pasaba, Estados Unidos estaba enviando, según tengo entendido, un par de buques de guerra en dirección al estrecho de Hormuz, mientras esos 2 intentaban salir bordeando Omán. Y entonces Irán empezó a abrir fuego contra ellos. Se habló de que habían hundido unas lanchas rápidas, unas embarcaciones de ataque. Los iraníes dicen que no, que eran barcos civiles. Bueno, no lo sé, ¿vale? Tiendo a creer a los iraníes en este tipo de situaciones, no por confianza ciega, sino con eso de confía pero verifica, ¿no? Así es como lo veo. En cambio, con las declaraciones de Estados Unidos, mi postura es, no creas, no confíes y verifica 10 veces. Pero busco pruebas, y la verdad, no he encontrado nada realmente convincente en ningún sentido. Aunque al final, tampoco cambia gran cosa. 6, 7 fast attack boats.
How many fast attack 6, does Iran 7 have? lanchas de ataque Something like rápido. 25 ¿Cuántas tiene Irán? Unas 2.500 quizá. Por algo las llaman la flota mosquito, ¿no? Porque es como la temporada de mosquitos en Siberia. Una locura. Así que a nivel estratégico, ¿qué es lo que realmente me preocupa? No cambia nada. Eso de si fueron 6 o 7 lanchas, da igual. Tienen muchísimas. Pueden equiparlas con misiles antibuque, con minas marinas, con drones, con lo que quieran. Son extremadamente versátiles. Están diseñadas para dominar el estrecho de Hormuz. No están pensadas para enviar barcos al otro lado del mundo, ni para proyectar aviones en las fronteras de otro país. Están hechas para este tipo de combate, y son buenas en ello. Están diseñados para eso. Y además Irán tiene submarinos G, drones submarinos, drones de superficie, drones aéreos, misiles y misiles de crucero. Es decir, tienen tantas opciones que al final da igual. Así que los estadounidenses se retiraron rápidamente. Puede que consiguieran sacar esos 2 transportes, pero nadie más les siguió. Bueno, un par de barcos lo intentaron y fueron alcanzados. Exacto. Y justo después de eso, el lunes, Irán respondió atacando a los Emiratos Árabes Unidos. En ese momento hubo algunos comentarios intentando interpretar las declaraciones de los funcionarios iraníes. Irán decía, no fuimos nosotros, no sabemos quién lo hizo. Las declaraciones que yo vi eran del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, diciendo que no tenían ningún plan premeditado para atacar a los Emiratos y que todo era culpa del aventurerismo de Estados Unidos. Que por lo que a mí respecta, es Irán diciendo, sí les atacamos, pero solo lo hicimos en represalia por el intento de Estados Unidos con esa maniobra, ese proyecto Libertad para abrir el estrecho de Hormuz. Y así es como yo lo interpreto. Si alguien quiere verlo de otra manera, perfecto, porque me parece totalmente válido. A ver, Emiratos Árabes Unidos tiene bases militares estadounidenses desde las que se ataca a Irán. Eso los convierte, según el derecho internacional, en parte de este conflicto y, por tanto, responsables. Así que Irán dijo, maldito seas, Trump, ¡zas! Emiratos Árabes. Exacto, eso fue lo que hicieron, porque consideraron ese intento de forzar la apertura del estrecho de Hormuz como una violación del alto el fuego, lo cual, en mi opinión, tiene toda la lógica. Además, lo que atacaron en Emiratos fue el oleoducto y el puerto de Fujairah. ¿Lo estoy pronunciando bien? Fiara. Vale. Así que es el desvío de los Emiratos Árabes Unidos, porque ese oleoducto en realidad rodea el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Donde la Guardia Revolucionaria iraní controla el estrecho, ese puerto queda fuera. Por eso los Emiratos aún pudieron sacar una parte importante de su petróleo, igual que Arabia Saudí ha podido hacerlo. En cierta medida, a través del oleoducto este-oeste que cruza el desierto saudí hasta Yambú, en el Mar Rojo, ¿no? Arabia Saudí y los Emiratos han sufrido menos que otros estados árabes del Golfo porque tenían esos desvíos alrededor del estrecho de Hormuz. Así que Irán atacó el desvío. Lo atacaron varias veces y luego declararon que ampliaban su control del estrecho de Hormuz para incluir también el puerto de Fujairah. Esa fue su respuesta a todo esto. Y después hubo una retirada durante unos días, ¿verdad? Y esas son 2 líneas, Mark, que fueron definidas por los iraníes. Sí, por los iraníes. 2 líneas amarillas. Verás que hay una a la izquierda y otra a la derecha del estrecho de Hormuz. Básicamente, Estados Unidos intentó forzar la apertura del estrecho de Hormuz con una maniobra, ese llamado Proyecto Libertad, e Irán respondió con fuerza y Estados Unidos se retiró. Y claro, fue el tema del martes. Y otra vez Trump sacó otro comunicado diciendo que el Proyecto Libertad, con exclamación y marca registrada, quedaba en pausa porque los pakistaníes se lo habían pedido. Sí, los mediadores, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Vale, amigo. Quiero decir, ni siquiera los medios occidentales se creyeron eso. Pero bueno, tuvimos una especie de pausa hasta el viernes, y entonces Estados Unidos volvió a escalar la situación.
Y aunque dije que la mayoría de los barcos de Irán han entrado y salido de sus puertos pasando por ese bloqueo tan poroso, solo tienen allí 16 barcos. ¿Qué van a hacer? No pueden ir persiguiendo cada petrolero, cada carguero o cada portacontenedores que entra o sale de los puertos iraníes. Desde el punto de vista naval, eso nunca fue viable con ese número de barcos. Y muchos de esos barcos, claro, los dos portaaviones no pueden participar. No van a ponerse a perseguir cargueros por todo el mundo. Además, siempre necesitas un número determinado de destructores para dar cobertura aérea a los portaaviones. No puedes dejarlos ir, porque proporcionan la mayor parte de esa cobertura aérea. Así que en realidad estás hablando de, no sé, 4, 5 o 6 barcos desechables, ¿no? Incluyendo los de las expediciones de los marines, ¿verdad? Que están un poco más diseñados para eso, pero aún así son solo unos pocos barcos. Es simplemente imposible. Pueden hacer ataques selectivos, y quizá esperaban que esos ataques selectivos funcionaran como un bloqueo de seguros, parecido a lo que hace Irán en el estrecho de Hormuz. Las aseguradoras dicen que el riesgo es demasiado alto, que no van a cubrirte, y entonces nadie se mueve. Porque al final, el tránsito y el suministro de petróleo y de otros cargueros se hace sobre una base comercial, ¿no? Lo haces por dinero. Transportas de un punto A a un punto B por dinero, ¿verdad? Y si no solo no vas a ganar nada, sino que además puedes perder la carga y el barco, no vas a ir. Excepto que Irán, por lo que tengo entendido, está usando sobre todo barcos con su propia bandera, así que pueden ordenarles que lo hagan, ¿no? Y están entrando y saliendo. Claro, no tantos como los que entraban y salían de los puertos iraníes antes, pero los suficientes. Bueno, Estados Unidos decidió que su siguiente paso, estaban frustrados, ¿verdad? Axios, es decir, la inteligencia israelí, ¿no? Seamos francos con eso. Axios dijo que Trump estaba frustrado, ¿verdad? Que tenía que hacer algo, que quería acción. No puede simplemente aceptar esto, porque bueno, debe de haber en su, digamos, cerebro teñido de naranja, cierta comprensión de que esto no va por buen camino. El final de este juego de bloqueos y desafíos no va a acabar bien para él. Así que intentó escalar de nuevo y empezaron a disparar otra vez contra 2 petroleros iraníes vacíos que venían a cargar. Los alcanzaron frente a la costa de Irán. Entonces, Irán respondió al fuego y hubo un enfrentamiento con 3 destructores estadounidenses. Estados Unidos dice que estaban en el estrecho de Hormuz. Irán dice que estaban frente a la costa de la ciudad portuaria de Chabahar, que está bastante lejos del estrecho de Hormuz. Incluso si intentamos buscar un punto intermedio, eso los sitúa a una bastante distancia del estrecho. Pero en cualquier caso, fueron atacados por drones, por lanchas rápidas de ataque y por algunos misiles. No parece que ninguno de ellos se hundiera. Puede que sufrieran daños, o puede que no. Y puede que, en el proceso, dañaran algunas de las lanchas rápidas iraníes. En fin, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los estadounidenses salieron de allí a toda prisa. Y así es como estamos ahora, ¿verdad? Así que diría que para mí, esto no llega a ser un conflicto naval completo en ese sentido. Desde luego, yo lo consideraría una violación del alto el fuego. Y si Irán quisiera usar eso como argumento para decir, se acabó el alto el fuego, volvemos a una guerra a gran escala, tendrían toda la legitimidad para hacerlo. Estados Unidos no está diciendo eso. De hecho, está diciendo justo lo contrario. Trump incluso lo calificó de escaramuza o de golpecito de cariño, creo que fue la expresión que vi en el Wall Street Journal. Está claro que todavía están evaluando qué hacer. Nos han dicho que el ejército ha presentado a Trump varias opciones militares para intentar abrir, con una gran fuerza militar, el estrecho de Hormuz. Y obviamente, seguramente, le habrán dado porcentajes, evaluaciones sobre las probabilidades de éxito, las posibles bajas y todo lo demás.
Y obviamente no tiene muchas ganas de ir por ese camino, porque lleva tiempo jugando a esas pequeñas escaladas. Ahora bien, parte de esto puede ser simplemente para medir la respuesta iraní, ¿no? Es una posibilidad que todo esto sean pruebas para prepararse. Pero quiero decir, puede funcionar así y al mismo tiempo ser un signo de que están dando palos de ciego sin saber muy bien qué hacer. Y creo que en el fondo, eso es lo que pasa con la administración Trump. No están jugando a un ajedrez geopolítico en 5 dimensiones. No es eso lo que está ocurriendo. Están dando tumbos. No saben qué hacer. No pueden retirarse y asumir la derrota, porque no pueden vender esto como una victoria mientras el estrecho de Hormuz siga bajo control de Irán, cosa que no ocurría antes de que lanzaran su guerra contra Irán. Y Marco Rubio reconoció abiertamente esta semana que el objetivo principal ahora mismo es volver a la situación anterior a cuando empezó esta guerra, cuando el estrecho de Hormuz tenía libre paso, sin estar controlado por el estado ribereño, Irán. Y Omán parece estar, al menos de forma tácita, dispuesto a aceptar lo que Irán haga después, en la fase final de todo esto. Así que volvemos al punto de partida. No se puede aceptar las condiciones de Irán, ¿verdad? Políticamente, es imposible en Estados Unidos. Incluso el plan más reciente, ese memorando de una página con 14 puntos. No tenemos todos los detalles, pero tenemos una idea general, ¿verdad? Aún así no es aceptable para Estados Unidos, ¿no? Básicamente, Mark, es un plan de 10 puntos junto con algunas condiciones previas, ¿verdad? Sí, con algunas condiciones previas. Exacto. Y aunque Irán estuviera dispuesto a renunciar al enriquecimiento nuclear durante un tiempo, no sería suficiente. Y casi con toda seguridad, los iraníes no aceptarían hacerlo durante el tiempo necesario. Porque para ellos, parece que ni siquiera es algo importante. De hecho, teníamos a un asesor del líder supremo que, por cierto, CNN ha reconocido en las últimas horas, que a pesar de que desde Estados Unidos se decía que estaba herido, en coma, muerto o desfigurado, ahora CNN afirma que está directamente implicado en la planificación militar y estratégica de lo que está ocurriendo, según las evaluaciones de inteligencia estadounidenses. Así que, tanto por eso de que estaba muerto. De todos modos, que si en un hospital de Moscú, o ya sabes, alguna otra tontería de las que han salido en las últimas semanas en los medios occidentales. En serio, no te creas nada de lo que dicen sin cogerlo con una montaña de sal. Así que Estados Unidos no tiene buenas opciones. No puede aceptar las exigencias de Irán. Irán no está dispuesto a rendirse ante las exigencias estadounidenses, porque según ellos, están ganando. Jeremy Scahill ha estado hablando con muchos funcionarios iraníes. Es periodista en The Intercept. Es un periodista occidental, sí, pero es un periodista de investigación, y últimamente ha sido muy crítico y muy bueno para ser un occidental dentro de lo que cabe. Journalist for a Westerner as far as things go. For years, I've followed him. And he's done some excellent work on this. And he's actually talking to Iranian officials. And he says, he sums it up very well. They believe that they're winning and that they have leverage in all of this and what he calls the 3 M's. Munitions. All right, having an edge because of the shortage of U.S. standoff munitions, Tomahawk and JASSMs, and the air defense interceptors. Los misiles THAAD y demás. Y además, Irán, lo acaban de reconocer otra vez, incluso CNN lo admitió, proveniente comentó alrededor del 70% de su arsenal de misiles. Así que hemos pasado de está todo destruido al 70% sigue intacto. Puede que incluso suba un poco más. Y además están admitiendo que están construyendo más. Siguen fabricando más de ellos. En fin, las municiones. Ellos creen que en una guerra a largo alcance, una guerra de desgaste con ataques a distancia, el tiempo juega a su favor.
Las municiones creen que Mark tiene razón, que este juego geoeconómico de desafío está de su lado, ¿no? El tiempo, los mercados, el tiempo está de su lado. Y con las elecciones de mitad de mandato acercándose en Estados Unidos y con los precios de la gasolina subiendo allí hasta una media de $5, he visto una imagen muy reveladora. No sé si supongo que es real. Lo que sí sé con certeza es que en California la gasolina cuesta más de $6 el galón, ¿verdad? Y vi una imagen, supuestamente una foto de un 7-Eleven, que es una tienda de conveniencia en Estados Unidos. Abren los 7 días de la semana, ya sabes, esas cosas, pero están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues bien, un 7-Eleven con gasolinera fuera. Y en el cartel se ve el logo de 7-Eleven, la tienda, y justo debajo el precio de la gasolina, $7.11 el galón. Lo cual, no sé, resulta extremadamente gracioso para los estadounidenses, por cierto. Quiero decir, gracioso en ese sentido horrible de, mira lo que cuesta la gasolina, ¿no? Y parece que Trump va a salir muy mal parado en las elecciones de mitad de mandato, ¿verdad? No es que los demócratas sean mejores para Irán, pero aquí hablamos de élites personales, de facciones dentro de las élites en Estados Unidos, ¿no? Trump no quiere pasar los próximos 2 años de su mandato enfrentándose a un proceso de destitución impulsado por una Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Así que los iraníes creen que todo eso juega a su favor. No van a hacer concesiones a Estados Unidos, al menos nada importante, y cualquier concesión que hagan probablemente sea por presión de China para que acepten algo. Pero las opciones militares no son buenas, y por eso Trump duda, porque le han dado, ya sabes, porcentajes de éxito, estimaciones de bajas y todo eso, y él dice, no puedo hacer eso. Exacto. Así que está dando tumbos, con 2 maniobras distintas en menos de una semana, intentando romper con el statu quo, y las 2 han sido un fracaso, ¿verdad? Sin ninguna duda. No consiguieron nada, salvo quizá que esos 2 barcos controlados por Estados Unidos pasaran por el estrecho de Hormuz, que sigue firmemente bajo control iraní. Y ahora, incluso están hablando de hacerse con el control de los cables digitales, los cables de Internet que pasan por debajo del estrecho, y de cobrar un impuesto por el tráfico de Internet que lo atraviesa. Eso, en mi opinión, ya sería pasarse un poco. Pero bueno, está bien, ¿no? Hacer demandas y amenazas maximalistas. Quiero decir, Trump lo hace constantemente, así que ya sabes, en el amor y en la guerra todo vale. Y aquí estamos hablando de guerra, no de amor. Bueno, quiero decir, tenemos cariño por Irán, ¿no? Pero en fin, así están las cosas. Trump está dando tumbos. No saben qué hacer. No tienen buenas opciones. Todo pinta mal. No pueden retirarse. No pueden aceptar las condiciones de Irán. Y tampoco tienen buenas opciones de escalada militar. No tienen suficientes municiones para destruir Irán, por mucho que digan lo contrario. Tendrían que hacer que Irán brillara. Quiero decir, supongo que si usaran armas nucleares, pero entonces sería el fin del mundo, ¿verdad? Seamos sinceros. Mientras tanto, Rusia y China están enviando señales cada vez más claras de que apoyan a Irán, y no solo en el plano político. China ha declarado que va a empezar a ignorar las sanciones de Estados Unidos y que respaldará a sus propias empresas en este asunto. Y eso parece indicar que están dispuestos a lanzarse de nuevo a una guerra comercial total con Estados Unidos por este asunto, que en realidad solo estaba en pausa desde el año pasado. Y ha habido conversaciones. Arakchi fue primero a Moscú la semana pasada y esta semana ha estado en Pekín. Y bueno, las otras 2 grandes potencias del mundo están respaldando a Irán en esto. Mientras tanto, Estados Unidos está ahí, sin que ni siquiera los europeos estén realmente dispuestos a ayudar, solo con Israel, que ya sabes, es casi tanto un problema como una ventaja para ellos. Usando la terminología del ajedrez, es un zugzwang, ¿no? Cualquier movimiento que hagan empeorará su situación. Pero tienen que hacer algo. Así que sigue siendo un Estados Unidos desesperado. Exacto.
desperate US, right? When literally Cuando, literalmente, el desenlace de este conflicto podría causar un daño serio a su intento de mantener la hegemonía global occidental liderada por Estados Unidos. Exacto. Esto va a provocar una erosión significativa. Podría ser un golpe directo. Es un conflicto que potencialmente puede cambiar el orden mundial, como el de Ucrania, pero quizá incluso más, porque están en juego los mercados energéticos globales y la economía mundial. Y esto, Estados Unidos se lo ha hecho a sí mismo. De nuevo, el uso del dólar como petrodólar, como moneda de reserva global, también queda aún más en riesgo con todo esto. Es muy, muy grave. En Rusia, te lo digo, en el Kremlin, están ahí sentados con palomitas y champán, ¿verdad? A corto plazo, Rusia se beneficia enormemente de todo esto. A corto plazo, sí. Los precios del petróleo suben. Suben los precios de la gasolina, suben los precios del fertilizante de urea, suben los precios agrícolas. Millones de personas van a pasar hambre, ¿verdad? Como resultado de todo esto, porque no se están plantando cultivos o se están plantando sin fertilizante por culpa de esta situación. El aluminio, que como sabes, también es un subproducto del proceso de gas natural licuado, está subiendo. El helio, esencial para los semiconductores, y también un subproducto de la producción de gas natural, está subiendo. Rusia es el mayor proveedor, o al menos uno de los principales, de todos estos productos. Así que el dinero está fluyendo hacia Rusia. Ahora bien, en el caso de China, se podría decir que importan mucho petróleo, y los precios del petróleo han subido. Así que ya ves, eso supone una presión para su economía. Pero por otro lado, acabo de ver hoy un anuncio de que China está reduciendo sus importaciones de petróleo e incluso liberando parte de sus reservas al mercado. Eso parece indicar que están bastante tranquilos, ¿no? Que no están demasiado preocupados por todo esto, al menos por ahora. Así que, en el caso de Rusia y China, hay dos cosas. Primero, que el gobierno iraní sobreviva, ¿verdad? Quieren asegurarse de que no haya un cambio de régimen, porque eso sería malo para ellos. Y segundo, quieren evitar una depresión global, porque al final del día eso también les perjudicaría. Rusia se beneficia económicamente a corto plazo, pero si esto se prolonga en el tiempo, entonces toda la economía mundial se hunde y la demanda de todo va a caer. Y eso tampoco les beneficia a ellos. Pero la otra ventaja es que Estados Unidos está gastando tantísimo de su casi vacío arsenal de municiones, tanto las ofensivas de largo alcance como los interceptores de defensa aérea, que Rusia y China ya no tienen por qué temer que Estados Unidos vaya a buscar pelea con ellos durante, digamos, la próxima década. Porque eso va a aliviar el problema del bajo ritmo de producción en Estados Unidos, el talón de Aquiles en la fabricación de este tipo de municiones. De hecho, se habló abiertamente la semana pasada en las páginas de The New York Times, The Washington Post y el Financial Times, de que si China quisiera recuperar Taiwán por la fuerza, podría hacerlo ahora. Y no hay ninguna duda de que Estados Unidos, bueno, creo que ya antes no la había, pero ahora desde luego no hay duda de que Estados Unidos no podría detenerlo. China no quiere recuperar Taiwán por la fuerza. No creen que necesiten hacerlo. Piensan que el tiempo y la economía acabarán consiguiéndolo, salvo que haya algún tipo de provocación. Pero eso demuestra que existe un límite geopolítico muy claro al poder de Estados Unidos en los próximos años. Rusia ya no tiene que temer que al final del conflicto en Ucrania, quizá tras un cambio de presidencia o lo que sea, Estados Unidos intervenga directamente, porque ya no tiene las balas ni la munición necesarias para hacerlo. Así que el Kremlin debe de sentirse muy cómodo ahora mismo. Deben de estar pensando, bueno, tenemos algo de tiempo para relajarnos y decidir cómo queremos que termine esto en Ucrania. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? Porque ahora tenemos la capacidad, durante años, de mantener esta situación.
Europa es solo una amenaza moderada, desde luego nada comparable a Estados Unidos, y eso podemos manejarlo. Mientras tanto, en cuanto a China, la presión ha desaparecido, ¿verdad? Estados Unidos no va a provocar nada en Taiwán ni en el mar de la China Meridional ahora, porque no tendría ni siquiera la posibilidad de ganar contra China en su propia costa. China tiene ahora mismo dos frentes activos, uno en Ucrania y otro en Irán. ¿Por qué necesitan conseguir esto? No hacer nada y ganar, ¿no? Es la máxima estratégica china. Paciencia estratégica llevada al extremo. Así que esto es simplemente terrible. Ahora bien, hay que decir que parte de la razón por la que Irán ha podido hacerlo también es porque los niveles de munición de Estados Unidos ya estaban muy bajos en 2025 y otra vez en 2026. ¿Por qué? Porque Estados Unidos gastó muchísimas en Ucrania, sobre todo interceptores de defensa aérea. Así que Rusia soportó durante años el peso de la presión militar de Occidente allí. Los hutíes en Yemen, en varias ocasiones, tanto la administración Blinken-Sullivan como la de Trump, intentaron jugar al golpea al topo contra los hutíes, el movimiento Ansar Allah, en los desiertos de Yemen. Y claro, desperdiciando Tomahawks, desperdiciando esas municiones de largo alcance, desperdiciando interceptores de defensa aérea contra drones hutíes, misiles de crucero y todo lo demás. Houthi drones and cruise missiles and so forth. And that reduced their cupboards further. So when they Y eso redujo aún más su confianza. Así que cuando intentaron escalar la guerra con Irán, algo que yo desde el principio del año pasado dije que no iban a hacer, que no eran tan estúpidos, que no tenían suficientes municiones, pues resultó que sí, que fueron tan estúpidos y que efectivamente no tenían suficientes municiones. Cancelaron la operación el año pasado y luego volvieron a intentarlo. Lo mismo de siempre. Fracasaron en lograr un cambio de régimen rápido, ya sabes, con revoluciones de colores, insurgencias, ataques de decapitación. Y hemos vuelto a esa guerra de desgaste y a la escasez de municiones otra vez. Así que esto sigue adelante ahora. Irán está sufriendo directamente el peso del poder estadounidense, pero China y Rusia también están saliendo beneficiadas geopolíticamente de todo esto, porque al final todas las guerras son una sola guerra. Y cada vez que Estados Unidos se debilita o desperdicia recursos en un lugar, China, Rusia e Irán están ahora tan vinculados entre sí, estratégica, económica, política y militarmente, que cualquier movimiento de Estados Unidos contra uno de los tres tiene consecuencias en el equilibrio estratégico con los otros dos. Y esto se ha reconocido, ¿verdad? Para empezar, tenemos a Joe Biden, allá por los años 90, cuando estaba en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en aquel video tan conocido en el que se reía de que los rusos se enfadaran por la expansión de la OTAN. Los rusos dijeron que, si seguían haciendo eso, tendrían que buscar mejorar sus relaciones con China. Y Biden lo tomó a broma. Dijo algo así como, sí, adelante. Y añadió, riéndose, que ya puestos, ¿por qué no intentaban también acercarse a Irán? Ya. Sí, exacto. Hoy en día, o más recientemente, el antiguo enviado estadounidense que hacía de niñera del régimen de Kiev en Ucrania, el general Kellogg, admitió que mientras antes Estados Unidos podía tratar con Rusia, China, Irán y también Corea del Norte y otras potencias por separado, ahora ya no puede hacerlo. Así que tiene un problema, y ese problema en términos estratégicos se llama simultaneidad. ¿Cómo se lidia con todos esos países al mismo tiempo? No se puede. Por eso la idea ahora es la secuenciación estratégica, elegir a cuál enfrentarse primero, pero ya es demasiado tarde para dividir y conquistar. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Vas a una guerra por poderes contra Rusia en Ucrania, gastas allí enormes recursos, luego vas a la guerra con Irán y ya no te queda nada. ¿Y dónde deja eso a Estados Unidos? No ha logrado ninguno de sus objetivos en Irán, y no parece que vaya a lograr ninguno. Estratégicamente, al menos sí, Irán ha sufrido muchos daños y ha muerto muchísima gente. Miles de personas han muerto. No deberíamos olvidarlo nunca.
Pero estratégicamente, a nivel estratégico, Irán está ahora en una posición mejor que antes, porque ha puesto en práctica esta opción nuclear, el control del estrecho de Hormuz. Han descubierto que funciona, vaya si funciona. Y ahora ni siquiera vamos a devolverlo, ¿verdad? Vamos a mantener la presión. ¿Y por qué demonios no íbamos a hacerlo? No sé. Sí. Me conocen como el pesimista, el cínico, el fatalista, y dejando a un lado el nivel personal y emocional de toda la tragedia que esto ha supuesto para Irán, a nivel estratégico, a nivel geopolítico. Estoy encantado, Nima. Estoy eufórico porque el fin de la hegemonía occidental liderada por Estados Unidos está cada vez más cerca, y ellos se agitan como un pollo naranja al que le han cortado la cabeza. Ajaja. Mark, creo que el último punto sobre el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves que el estrecho de Hormuz puede ayudar a definir una nueva arquitectura de seguridad para la región? Porque los países que utilizan el estrecho de Hormuz, de alguna manera tienen que llegar a algún tipo de entendimiento mutuo con Irán. Creo que, después de todo esto, va a ser un lío. Sí, ya hemos visto a compañías internacionales de seguros diciendo básicamente que hay que trabajar con la Guardia Revolucionaria iraní. Eso ya está formalizando su control en los mercados energéticos internacionales, lo cual es bastante interesante. Los países árabes no están nada contentos con todo esto. Hemos visto a Arabia Saudí dar bandazos esta última semana, primero diciendo, no a la Operación Libertad, vais a empeorar las cosas. Y luego, bueno, vale, bajo presión, podéis hacerlo otra vez, y así sucesivamente, pero sin estar nada entusiasmados. Arabia Saudí y Kuwait, los dos. Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos están totalmente en contra de Irán, ¿verdad? Se han salido de la OPEP, de la OPEP Plus, de la OAPEC y quizá de alguna más. En resumen, no hay unidad para empezar entre los estados árabes del Golfo en todo esto. En cuanto a la seguridad en la región, todos tienen miedo de Irán. No creo que muchos de ellos, quizá Omán y Qatar, estén dispuestos a firmar acuerdos formales con Irán y hablar de temas como la seguridad. No veo a los demás países siguiendo ese camino. Creo que al final será algo mucho más desordenado y mucho menos formal, donde acepten a regañadientes pagar por el paso a través del estrecho de Hormuz, mientras hacen todo lo posible por reconstruir y ampliar otras alternativas al estrecho de Hormuz. Y no hay. Es como cuando Rusia espera que surja un acuerdo de seguridad para Europa, para el continente euroasiático, a raíz de Ucrania. No va a pasar. Quiero decir, siendo realistas, Estados Unidos nunca va a aceptar eso. Da igual lo grande que sea el asunto. Lo mismo pasa con un acuerdo de seguridad árabe. Aún no están en ese punto. En su momento podíamos pensar que estaban dispuestos. Arabia Saudí llevaba unos años dando señales, algo de normalización, ya sabes, y luego pasó todo esto. Y otra vez surge la duda. ¿Debemos creer los informes occidentales que decían que Arabia Saudí animaba a Trump a hacer todo esto o no? No lo sé. De verdad, no lo sé. Pero sí sabemos que ahora Emiratos Árabes Unidos va por libre. Están haciendo grandes pedidos de interceptores Patriot para los próximos años, lo que indica que no van a renunciar a Estados Unidos como garante de su seguridad. Y no precisamente porque la defensa aérea estadounidense funcione. Obviamente no, como hemos visto infinidad de veces. Y no porque Estados Unidos sea un buen garante de seguridad para ellos. En realidad, lo que hizo fue convertirlos en objetivos al iniciar este conflicto. Pero es que no tienen otra opción. Claro, dejándolos en Oriente Medio, frente a un Irán renovado, con más energía, que ha sufrido golpes, pero que al final sale estratégicamente triunfante, es casi seguro que volverán a apoyarse en Estados Unidos como garante de seguridad, porque no tienen nada más. Ahora bien, puede que empiecen a buscar opciones más diversificadas, ¿no? Hablar con Rusia y con China sobre suministros militares, acuerdos o lo que sea. Pero no veo que de todo esto vaya a salir un gran acuerdo de seguridad para Oriente Medio, como el marco de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial.
a security framework settlement for the Middle East coming out of this. It's a lot more likely to just end there very Es mucho más probable que todo acabe de forma confusa, con muchas quejas y resentimiento, y casi con toda seguridad vuelva a estallar dentro de un par de años. Sé que Irán no quiere eso, pero no hay garantías de seguridad que Estados Unidos e Israel puedan ofrecerle a Irán y que realmente vayan a cumplir. Exacto. Estados Unidos es incapaz de mantener un acuerdo. Lo vimos con el JCPOA. Un gobierno lo firma, llega otro, lo rompe de inmediato, y luego vuelve al conflicto con Irán. Lo mismo podría pasar otra vez. No hay motivo para pensar lo contrario. Y ni siquiera estoy seguro de que esta administración sea capaz de hacer diplomacia. Irán sigue hablando de negociaciones serias. Bueno, mandar por el mundo al amigo inmobiliario de Trump, ese tipo tan resbaladizo, y a su yerno, un chavalito sin experiencia, los dos unos incompetentes sin formación, no es una negociación seria. No tienen ni idea de lo que hacen. Esto no se puede resolver con un acuerdo en una habitación llena de humo y un apretón de manos. Estados Unidos está dirigido por unos bufones incompetentes. El llamado Estado Profundo sigue intentando encontrar una salida a todo esto, pero tienen que filtrar todo lo que hacen, al menos a través de la figura de Trump, y él les está creando muchos problemas. No creo que haya ninguna duda sobre eso, y todos sus planes se han ido al traste. Me encantaría que fuera de otra manera. Ojalá me equivocara en esto, pero no lo veo. En realidad, la arquitectura de seguridad de la que hablaba no es entre Irán y Estados Unidos. Es entre Irán y Arabia Saudí. Sí, de nuevo, no lo veo así. Arabia Saudí, Qatar, Omán y los demás. Qatar y Omán, quizá. Arabia Saudí, Kuwait. Porque creo, Mark, que estaban intentando, de alguna manera, crear algún tipo de, desde que empezó esta guerra, sabían lo que estaba pasando entre Irán y Arabia Saudí. Ese acercamiento, porque China y Rusia, entre bastidores, hicieron algún tipo de acuerdo entre Irán, y porque ese acercamiento fue, en mi opinión, una especie de sorpresa para Estados Unidos. To Meserptever Breakdown. Sí, pero parece que intentaron manchar la imagen de Arabia Saudí durante esta guerra. Creo que eso formaba parte de una especie de agenda sionista, porque cada vez que hablan de algo en contra de Irán, meten a Arabia Saudí en ese contexto. Tienen un papel especial reservado para Arabia Saudí en ese marco contra Irán. Creo que sí, que a veces surge esa cuestión de lo que llaman la teoría del gran hombre, ¿no? Esa idea de que hay un elemento personal que interviene, sobre todo cuando hablamos de un país como Arabia Saudí. Aunque tenga instituciones, un ministerio de asuntos exteriores y todo lo demás, sigue siendo en gran parte una dictadura. Es decir, una dictadura encabezada por una sola persona, Mohammed bin Salman. Joe Biden, ¿verdad? Joe Biden y su equipo, Blinken, Sullivan, o como quiera Macro. Le odiaba. Y mientras él estaba en el cargo, Arabia Saudí empezó a mirar hacia otras relaciones. Intentaron normalizar con Irán, buscaron otras opciones, comenzaron a hablar con Rusia de una forma más amplia, hablaron con los chinos y con otros. Luego llega Trump, y MBS dice, ya he hablado con este tipo, sabemos lo que quiere, sabemos cómo manejarlo. Es una situación diferente, así que existe la posibilidad de que realmente cambiaran por completo la forma en que veían la geopolítica en la región, simplemente por eso. Y puede que se sumaran a esto, sin dejar atrás todas sus animosidades previas con Irán, como esperábamos que hicieran. Al menos, esa es una posibilidad. Y ahora, si Mohammed bin Salman está contento con esas decisiones, la verdad es que lo dudo mucho. Pero parece que estaba más dispuesto a seguirle el juego a Trump, que a su vez estaba dispuesto a seguirle el juego a Israel. No lo sé. Uno se inclinaba ante todo, ¿no?
Todos ellos, incluso, ya sabes, ese hombre niño desquiciado, ese megalómano que es Trump, sigue siendo técnicamente un adulto, ¿verdad? Toman sus propias decisiones. Y sí, se influyen entre ellos. Pero bueno, Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí, al final, cada uno apostó por su propio camino en esta situación. Nadie debería quitarles esa responsabilidad. ¿Puede Arabia Saudí cambiar de rumbo y salir de esto por otra vía? Yo, sinceramente, no lo veo. I just don't see it. But Pero estar equivocado. could be wrong. Definitely not the UAE. They're so angry. right Definitivamente now. no los Emiratos Árabes Unidos. There's a lot of bad Están blood muy enfadados ahora mismo. surface, though. Y hay muchas tensiones acumuladas que por supuesto han vuelto a salir a la superficie con todo esto. Any grand No creo que eso se vaya a resolver rápido. strategy that pushes Y desde the luego, US no out con of ningún the gran Middle plan o East, estrategia que saque a Estados Unidos de Oriente Medio y luego, ya sabes, que iraníes, saudíes y emiratíes se pongan todos de acuerdo y tan amigos. No, eso me parece irreal. Nos encantaría equivocarnos, pero no creo que sea posible. Creo que, aplicando la navaja de Occam, lo más probable es que todo esto acabe siendo un lío, porque las cosas siempre lo son. Y al final se trata de gestionar ese lío. ¿Qué haces? ¿Cómo avanzas? O si avanzas o no hacia el futuro. how you move forward or not into the future. Yeah. Sí, aquí está. Déjame abrirlo. Mark, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, ir a boosty.to/TheRealPolitic. Podéis encontrarlo justo debajo de su nombre, a la derecha de Mark. ¿Lo veis otra vez? The Real Politic, con Mark Sleboda. El enlace está justo a la derecha de Mark. Y nuestro amigo lo está poniendo también en la sección de comentarios. Podéis seguirlo desde ahí. Voy a ponerlo en la descripción de este video en cuanto terminemos esta charla. Y por favor, entrad y suscribíos a la página de Mark en boosty.io. Mark usa Boosty porque está en Rusia. No está en Substack, está sancionado. Sancionaron a Rusia o él no puede acceder. Is sanctioned? They sanctioned Russia or is not Oh accessible? subs. I mean, it's credit card companies. Ah, sí. Quiero decir, son las compañías de tarjetas de crédito, ¿no? Y todo eso. Así que Patreon, Substack, YouTube, Buy Me a Coffee, nada de eso me funciona. Boosty, en cambio, es inmune a las sanciones. Funciona para ti, funciona para mí y por eso pongo todo mi contenido allí. Cualquiera puede seguirme gratis. Subo todas mis entrevistas, todo lo de Crosstalk, todo eso lo pongo allí para todo el mundo. Pero además tengo un servicio de suscripción para quienes estén tan masoquistamente interesados en más cinismo y fatalismo del mío. Puedes apoyarme y acceder a horas y horas de material exclusivo en el que trabajo mucho cada semana. Y también tenemos un canal privado en Discord. Así que básicamente ahí es donde me he instalado. Channel as well. So that's where I've set up shop. Yeah. Sí. Muchísimas gracias, Mark, por estar hoy con nosotros. Es un verdadero placer. Great pleasure. Gracias por invitarme.